La disciplina no es un castigo que se impone desde afuera, sino el regalo más profundo que alguien puede darse a sí mismo, la llave maestra que abre todas las puertas del éxito financiero y la paz interior simultáneamente. Esta verdad, grabada en el mármol de la filosofía estoica hace más de 2 milenios, permanece hoy más relevante que nunca en un mundo donde la distracción es constante, donde la gratificación instantánea es la norma, donde millones persiguen el éxito sin comprender que la única diferencia real entre quienes lo alcanzan y quienes solo lo sueñan reside en esta cualidad aparentemente simple, pero profundamente transformadora. La capacidad de hacer lo que debe hacerse, cuando debe hacerse, sin importar cómo se sienta en ese momento. Aquí yace una paradoja inquietante que pocos se atreven a confrontar: la libertad financiera. Ese estado tan deseado, donde el dinero deja de ser una preocupación constante, solo llega a través de su aparente opuesto, la disciplina rigurosa. El compromiso inquebrantable, con ciertos principios, incluso cuando todo el ser grita por tomar el camino fácil. Y al final de este recorrido filosófico, cuando la conexión entre disciplina estoica y riqueza real sea completamente visible, quedará expuesta una verdad final que cambia todo. La disciplina no es el medio para alcanzar el éxito, es el éxito mismo, porque quien la domina ya posee todo lo necesario para construir cualquier resultado deseado, y quien no la posee permanecerá siempre a merced de las circunstancias, de los impulsos, de las fluctuaciones externas, sin importar cuánto conocimiento acumule o cuántas oportunidades se le presenten. La promesa es clara: quien permanezca hasta el final no solo comprenderá por qué la disciplina es inseparable de la prosperidad, sino que descubrirá el método exacto que los estoicos usaban para forjar esta cualidad en sí mismos, convirtiéndola de aspiración abstracta en práctica diaria, de concepto inspirador en realidad vivida. Existe un engaño colectivo, una ilusión masiva que mantiene a millones atrapados en ciclos de frustración financiera. Este engaño dice que el éxito es resultado de encontrar la estrategia correcta, el método perfecto, la oportunidad única. Y así, las personas saltan de una técnica a otra, de un curso a otro, de una promesa a otra, acumulando conocimiento, pero sin producir resultados. Porque el conocimiento sin disciplina es como semilla sin tierra fértil, puede tener todo el potencial, pero jamás germinará. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Los estoicos entendían algo que la cultura moderna ha olvidado casi por completo. El problema nunca es falta de información. El problema es falta de implementación consistente. Y la implementación consistente tiene un solo nombre: disciplina. Marco Aurelio, emperador de Roma y practicante devoto del estoicismo, se despertaba cada mañana antes del amanecer, no porque le gustara, sino porque había decidido que ese era el momento óptimo para trabajar en sí mismo antes de que las demandas del imperio consumieran su energía. No esperaba motivación, no esperaba sentirse inspirado, simplemente hacía lo que debía hacerse. Esta es la esencia de la disciplina estoica, la separación radical entre emoción y acción. La mayoría vive en una ecuación falsa que dice: cuando me sienta motivado, actuaré. El estoico invierte la ecuación. Actuaré sin importar cómo me sienta, y la motivación seguirá a la acción.
Esta inversión es revolucionaria porque libera del secuestro emocional. Ya no es necesario esperar el estado de ánimo correcto, la inspiración divina, las condiciones perfectas. Simplemente se actúa, y el impulso se construye en el movimiento mismo. Aplicado al dinero, esto significa que la persona disciplinada ahorra su porcentaje establecido antes de gastar en cualquier otra cosa, no cuando se siente generosa consigo misma, sino siempre, sin excepción. Invierte en su educación y habilidades, no cuando tiene tiempo libre, sino en bloques de tiempo no negociables, protegidos como si fueran reuniones con la persona más importante del mundo, que de hecho lo son, porque esa persona es el yo futuro. Trabaja en sus proyectos no cuando se siente creativa, sino en las horas designadas, confiando en que la creatividad aparece en el acto de trabajar, no antes. Esta consistencia, esta confiabilidad interna, es lo que separa absolutamente a quienes construyen riqueza real de quienes solo hablan de ella. Porque la riqueza no es un evento, es un proceso acumulativo. No se construye en días de inspiración heroica, se construye en miles de días ordinarios, donde la disciplina sostiene la acción cuando el entusiasmo ya se evaporó. Imagina a un mercader romano que debe cruzar el imperio para vender sus mercancías. El primer día, lleno de energía, camina con entusiasmo. El segundo día, todavía motivado, continúa. Pero al tercer día, 10º día, 20º día, cuando los pies sangran, cuando el clima es hostil, cuando el cuerpo suplica descanso, ahí es donde se revela la verdadera naturaleza del mercader. El que tenía solo motivación, abandonó hace mucho. El que tiene disciplina simplemente da el siguiente paso y luego el siguiente, hasta que un día mira hacia atrás y descubre que ha cruzado distancias que parecían imposibles. La disciplina entonces no es rigidez, es libertad. Porque quien es esclavo de sus impulsos está atado a la montaña rusa emocional, subiendo y bajando sin control, produciendo resultados erráticos, incapaz de sostener ningún proyecto a largo plazo. Quien ha cultivado disciplina, en cambio, es libre de elegir su dirección y mantenerla sin importar las turbulencias internas o externas. Esta libertad es el fundamento de toda construcción financiera sólida, porque el dinero, siendo energía acumulada, solo puede ser construido y mantenido por quien tiene la capacidad de sostener ciertos hábitos en el tiempo, de resistir tentaciones inmediatas por beneficios futuros, de mantener el rumbo cuando todo alrededor cambia. Esta capacidad no es talento, no es suerte, no es privilegio. Es disciplina pura, cultivada deliberadamente, practicada diariamente, fortalecida con cada pequeña victoria sobre el impulso fácil. Los estoicos tenían una práctica fundamental que pocos conocen hoy, pero que contiene el secreto mismo de cómo construir disciplina inquebrantable. La llamaban asquesis, que no significa ascetismo en el sentido de privación masoquista, sino entrenamiento voluntario, exposición deliberada a la incomodidad con propósito claro, fortalecer el músculo de la voluntad. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba regularmente días de pobreza voluntaria. Se vestía con ropa simple, comía alimentos básicos, dormía en superficies duras y se preguntaba, ¿es esto tan terrible como lo temo? La respuesta siempre era no. Y con cada repetición de esta práctica, el miedo a la pérdida financiera se debilitaba, porque ya no era abstracto, ya no era el monstruo desconocido que paraliza, sino una experiencia conocida, manejable, incluso instructiva. Esta práctica tiene aplicaciones directas y poderosas en el mundo moderno. Quien quiere desarrollar disciplina financiera puede comenzar con experimentos voluntarios de restricción. Una semana sin compras innecesarias, un mes cocinando en casa en lugar de ordenar comida,
un período sin entretenimiento pagado usando solo recursos gratuitos. El propósito no es el sufrimiento, es la revelación. Revelar que la mayoría de los gastos que parecen necesarios son en realidad hábitos, y los hábitos pueden cambiarse. Revelar que la felicidad no depende tanto del nivel de consumo como se cree. Revelar que hay una satisfacción profunda en el autodominio que ninguna compra impulsiva puede igualar. Cada uno de estos experimentos es como un entrenamiento en el gimnasio, pero para la voluntad. Y así como los músculos crecen con resistencia progresiva, la disciplina crece con práctica progresiva. Se comienza con pequeños retos y gradualmente se aumenta la dificultad. Al principio, puede ser simplemente esperar 10 minutos antes de realizar una compra impulsiva. Luego, esperar 24 horas. Luego, implementar una regla de 30 días para cualquier compra significativa. Con cada espera cumplida, con cada impulso resistido, la confianza en la propia capacidad de autocontrol crece. Y esa confianza es oro puro, porque se convierte en la base sobre la cual todo lo demás se construye. Pero aquí hay algo más profundo que debe comprenderse sobre la disciplina estoica. No es represión. No es negar las emociones ni pretender ser una máquina. Es algo mucho más sofisticado. Es la capacidad de observar el impulso sin ser controlado por él. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñaba que la libertad real no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Esta distinción es crucial. La persona sin disciplina es esclava de sus deseos cambiantes. Hoy quiere una cosa, mañana otra, sin dirección coherente, sin construcción acumulativa. La persona disciplinada ha entrenado sus deseos para alinearse con sus objetivos a largo plazo. No es que ya no sienta el impulso de gastar, de procrastinar, de tomar el camino fácil. Siente todo eso, pero ha desarrollado un espacio entre el estímulo y la respuesta, un momento de observación consciente donde puede elegir, y en ese espacio reside todo el poder. Este espacio se cultiva mediante una práctica que los estoicos realizaban constantemente, la observación de los propios pensamientos como si fueran fenómenos externos. Cuando aparece el impulso de comprar algo innecesario, en lugar de identificarse con él, es decir, en lugar de pensar, quiero esto, debo tenerlo, la mente entrenada observa, apareció un impulso de compra. Interesante. ¿De dónde viene? ¿Qué necesidad está intentando llenar? Esta observación desapasionada rompe la cadena automática entre impulso y acción, y en esa ruptura se encuentra la libertad real. Porque ahora hay elección genuina, puede decidirse actuar sobre el impulso si tras examinarlo parece alineado con los objetivos reales. O puede dejarse pasar, observando cómo el impulso, al no ser alimentado, simplemente se desvanece. Esta práctica, repetida miles de veces, transforma por completo la relación con el dinero, porque el dinero ya no se gasta reactivamente, impulsado por emociones no examinadas. Se gasta conscientemente, o mejor aún, se invierte estratégicamente en aquello que realmente construye la vida deseada. Y el ahorro deja de ser una privación dolorosa y se convierte en un acto de poder personal, una afirmación de que el futuro importa tanto como el presente, de que hay un yo que está siendo cuidado a través del tiempo. La disciplina estoica aplicada al dinero crea algo extraordinario, un sentido de agencia total, porque ¿quién sabe que puede dirigir sus acciones sin importar sus impulsos internos o las tentaciones externas? Posee un tipo de poder que ninguna cantidad de dinero heredado puede dar. Es el poder de construir desde cero, de recuperarse de cualquier pérdida, de aprovechar cualquier oportunidad. Porque estas cosas no requieren suerte, requieren disciplina, la capacidad de ver lo que debe hacerse y hacerlo consistentemente,
hasta que el resultado se materializa. Existe una pregunta que revela instantáneamente el nivel de disciplina financiera de cualquier persona. Y la pregunta es esta: ¿cuánto tiempo puede sostenerse el estilo de vida actual si todos los ingresos se detienen mañana? Para algunos, la respuesta es días, para otros, semanas, para unos pocos, meses o años. Y para los verdaderamente disciplinados, la pregunta es irrelevante porque han construido sistemas que generan valor independientemente de su presencia activa. Esta progresión no es resultado de ingresos altos, es resultado de disciplina consistente aplicada a cualquier nivel de ingreso. Los estoicos tenían un concepto llamado autarquía, autosuficiencia, la capacidad de sostenerse a sí mismo sin dependencia frágil de factores externos, y aplicaban este concepto tanto a lo emocional como a lo material. En lo financiero, la autarquía significa construir deliberadamente márgenes de seguridad, no por miedo, sino por libertad. Porque quien vive al límite de sus ingresos, gastando todo lo que entra, es rehén de esos ingresos. Si la fuente se corta, el colapso es inmediato. Esta persona no tiene poder de negociación en su trabajo, porque no puede darse el lujo de perderlo. No puede tomar riesgos calculados porque no tiene colchón que amortigüe. No puede aprovechar oportunidades porque no tiene capital disponible. Es, en esencia, prisionera de la urgencia constante. El estoico disciplinado construye su vida de forma radicalmente diferente. Vive por debajo de sus posibilidades, no por tacañería, sino por estrategia. Cada mes, antes de cualquier gasto discrecional, una porción de los ingresos se dirige automáticamente a 3 destinos: el fondo de emergencia, que cubre al menos 6 meses de gastos esenciales; el fondo de inversión, que trabaja para crear ingresos pasivos futuros; y el fondo de educación, que se invierte en habilidades que aumentan el valor en el mercado. Esta estructura no es complicada, pero requiere disciplina inquebrantable para mantenerla mes tras mes, especialmente cuando hay tentaciones, cuando los demás gastan visiblemente, cuando la presión social dice que el éxito se mide por lo que se consume. Aquí es donde la filosofía estoica se vuelve indispensable, porque sin un marco mental sólido, la disciplina financiera se siente como privación, como sacrificio doloroso, y nada que se siente como privación puede sostenerse a largo plazo. Eventualmente, la persona colapsa, se da un atracón de gastos y luego se siente culpable, iniciando un ciclo destructivo. El estoico, en cambio, ha replanteado completamente el significado de la riqueza. No mide su riqueza por lo que posee, sino por lo poco que necesita para estar satisfecho. Esta inversión de la ecuación es liberadora, porque ahora cada recurso ahorrado no es algo que se niega a sí mismo, sino libertad que se compra, opciones que se preservan, poder que se acumula. Marco Aurelio, nadando en lujo imperial, escribía recordatorios constantes de que las cosas externas no tienen poder real sobre la felicidad interna. No lo escribía por convicción teórica, sino por experiencia directa. Había observado que el placer de una nueva posesión dura minutos, tal vez días, y luego se normaliza, se vuelve invisible hasta que se desea la siguiente cosa. Este treadmill hedónico, esta cinta de correr del placer, es una trampa en la que millones gastan décadas completas de sus vidas, persiguiendo la satisfacción en el siguiente nivel de consumo, solo para descubrir que esa satisfacción siempre se escapa, siempre requiere más, siempre deja un vacío. El estoico disciplinado rompe esta trampa mediante una práctica simple pero profunda: la gratitud diaria por lo que ya existe. No gratitud performativa, no afirmaciones vacías, sino observación genuina de cuánto ya funciona, cuánto ya está disponible, cuántas necesidades reales ya están cubiertas. Esta observación no genera complacencia, genera perspectiva,
y desde esa perspectiva, el deseo compulsivo de más pierde su poder. Puede haber ambición, puede haber objetivos de crecimiento, pero ya no están contaminados por la desesperación, por el sentimiento de insuficiencia constante. Esta es la paradoja hermosa de la disciplina estoica. Al volverse más austero en los deseos, se vuelve más rico en libertad. Al necesitar menos, se tiene más. Porque la verdadera riqueza no es el tamaño de la cuenta bancaria, es la proporción entre lo que se tiene y lo que se necesita para sentirse satisfecho. Alguien que necesita 1,000 para estar satisfecho y tiene 2,000 es más rico que alguien que necesita 100,000 y tiene 50,000. El primero tiene el doble de lo que necesita, el segundo tiene la mitad. Esta matemática simple expone una verdad que la cultura del consumo intenta ocultar desesperadamente. El camino hacia la riqueza real tiene dos direcciones posibles: aumentar lo que se tiene o disminuir lo que se necesita. Y de estas dos, la segunda es mucho más poderosa porque está completamente bajo control propio. Nadie puede garantizar que duplicará sus ingresos el próximo año, pero cualquiera puede, mediante disciplina estoica, reducir a la mitad sus necesidades de gratificación externa. Y quien logra esto experimenta una liberación extraordinaria, porque de repente la presión constante se disuelve. El trabajo ya no es una condena que debe soportarse para mantener un estilo de vida insostenible. Es una elección, una expresión, una contribución. Y desde ese lugar de elección genuina, el trabajo mejora, la creatividad fluye, las oportunidades se multiplican. Porque quien trabaja desde la libertad produce valor real, no está simplemente vendiendo horas por desesperación. La disciplina estoica aplicada al dinero tiene niveles, y cada nivel requiere un grado mayor de maestría interna. El primer nivel es la disciplina de no gastar impulsivamente. Este es el nivel básico, pero ya aquí la mayoría falla. Requiere la capacidad de pausar, de insertar ese espacio entre estímulo y respuesta del que hablaba Epicteto. El segundo nivel es la disciplina de ahorrar consistentemente. Esto requiere no solo resistir impulsos de gasto, sino la visión de valorar el futuro tanto como el presente, de cuidar al yo que existirá dentro de 10, 20, 30 años. El tercer nivel es la disciplina de invertir sabiamente. Esto requiere educación continua, paciencia para entender lo que no se entiende, humildad para reconocer lo que no se sabe, y el coraje de actuar con información imperfecta porque la certeza total nunca llega. El cuarto nivel es la disciplina de ganar más, aumentando el valor propio. Esto requiere el compromiso de mejorar constantemente, de desarrollar habilidades que el mercado recompensa, de entregar más de lo que se recibe hasta que la brecha se nota y se corrige. Y existe un quinto nivel, el más alto, que pocos alcanzan, la disciplina de usar la riqueza sabiamente una vez que se tiene, porque tener dinero es más fácil que manejarlo bien. La historia está llena de personas que alcanzaron riqueza significativa solo para perderla por falta de esta disciplina final. Ganadores de lotería que terminan en bancarrota. Atletas con contratos millonarios que acaban endeudados. Empresarios que construyeron imperios pero no pudieron sostenerlos. El patrón es siempre el mismo. La disciplina que se usó para construir la riqueza se abandonó una vez que la riqueza llegó. Se creyó que el trabajo interno ya estaba completo, que ahora podía relajarse la vigilancia, que los hábitos de consumo podían expandirse sin límite, y la riqueza, como agua entre los dedos, se escurrió. El estoico comprende que la disciplina no es una fase, es un modo de vida. No se practica hasta alcanzar cierto objetivo y luego se abandona. Se practica porque se ha comprendido que es ella misma la fuente del bienestar, no sus resultados. Los resultados vienen y van, las circunstancias cambian, pero el carácter forjado en la disciplina permanece,
y desde ese carácter todo puede reconstruirse si es necesario. Marco Aurelio tenía una práctica nocturna que ilustra perfectamente esta comprensión. Cada noche, antes de dormir, revisaba el día completo, no para juzgarse duramente, sino para observar dónde actuó desde la disciplina y dónde desde el impulso, dónde estuvo a la altura de sus principios y dónde se dejó arrastrar por circunstancias o emociones. Esta revisión no era para generar culpa, sino para generar aprendizaje. Cada desviación de la disciplina era información. ¿Qué situación la provocó? ¿Qué emoción la precedió? ¿Qué creencia subyacente la justificó? Y con esa información podía diseñarse una respuesta diferente para la próxima vez que apareciera la misma situación. Esta práctica, simple pero poderosa, puede aplicarse directamente a la disciplina financiera. Cada noche, revisar el día en términos de dinero. No obsesivamente, pero sí conscientemente. Cada gasto fue consciente o automático. Cada ingreso fue valorado o dado por sentado. Cada decisión financiera estuvo alineada con los objetivos a largo plazo o fue una desviación, sin juicio dramático, solo observación clara. Y con esa observación, la disciplina se refina. Porque no es perfección lo que se busca, es progreso. No es nunca fallar, es fallar menos y aprender más con cada falla. Los estoicos eran profundamente prácticos en este sentido. No predicaban ideales inalcanzables. Reconocían que los humanos son falibles, que los impulsos son fuertes, que el contexto influye, pero insistían en que precisamente por eso la práctica diaria es esencial. Porque la disciplina no es un estado que se alcanza y permanece automáticamente. Es un músculo que debe ejercitarse constantemente o se atrofia. Esta comprensión es liberadora porque elimina la fantasía de que algún día la disciplina será fácil, de que algún día no habrá tentación, de que algún día el camino correcto será obvio y automático. No, siempre habrá resistencia interna. Siempre habrá el impulso de tomar el atajo. Siempre habrá la tentación de abandonar el plan a largo plazo por la gratificación inmediata. Pero con práctica, la capacidad de elegir la respuesta disciplinada a pesar de la resistencia se fortalece. Y eventualmente, aunque la tentación permanezca, el poder sobre ella es tan desarrollado que la elección correcta se vuelve casi automática. Casi, pero nunca completamente. Y ese casi es importante, porque mantiene la humildad, la vigilancia, el respeto por la fragilidad de los logros humanos. El estoico disciplinado nunca dice, ya lo logré, ya soy invencible. Siempre dice, hoy practiqué bien, mañana practicaré de nuevo. Y en esa práctica incesante, día tras día, año tras año, se construye algo extraordinario. No solo riqueza material, sino riqueza de carácter. Y esta última es la única que nadie puede quitar, la única que trasciende circunstancias, la única que permanece incluso cuando todo lo demás se pierde. Hay una dimensión de la disciplina estoica que raramente se discute, pero que es absolutamente crucial para el éxito financiero duradero. La disciplina social, la capacidad de mantener los propios estándares independientemente de las presiones del entorno. Porque el ser humano es social y la presión social es una de las fuerzas más poderosas que existen. Séneca advertía constantemente sobre esto. Es difícil mantener la virtud cuando todos alrededor la abandonan, cuando el exceso es celebrado, cuando la moderación es ridiculizada. Y esta advertencia es más relevante hoy que nunca, en una era de redes sociales donde las personas exhiben constantemente versiones editadas de sus vidas, donde el consumo ostentoso es contenido, donde la apariencia de riqueza se confunde con riqueza real.
Quien intenta construir disciplina financiera en este contexto enfrenta un bombardeo constante de mensajes que dicen: no es suficiente, necesitas más, mereces mejor, todos los demás tienen esto, ¿qué esperas? Y si la mente no está entrenada filosóficamente, estos mensajes penetran, crean insatisfacción artificial, impulsan decisiones destructivas. La persona comienza a gastar no por necesidad real ni por deseo genuino, sino por mantener una apariencia, por no quedarse atrás, por evitar la vergüenza social de parecer menos exitosa que los demás. Esta es una trampa mortal, porque es literalmente infinita. Siempre habrá alguien con más, siempre habrá un nuevo estándar que alcanzar, siempre habrá una nueva tendencia que seguir. El estoico corta esta trampa mediante una práctica radical: definir los propios estándares internamente y luego mantenerlos sin importar la opinión externa. Esto no significa arrogancia ni aislamiento. Significa claridad. Saber qué tipo de vida se quiere vivir, qué valores son realmente importantes, qué nivel de suficiencia material es genuinamente satisfactorio, y luego construir hacia eso sin distraerse por lo que otros hacen o dicen. Esta claridad interna es como un ancla en medio de la tormenta. Mientras todos alrededor son arrastrados por las corrientes de las modas y las comparaciones, quien tiene su ancla interna permanece estable, avanzando en su propia dirección a su propio ritmo. Y algo interesante sucede con el tiempo. Estas personas, que inicialmente pueden parecer extrañas o fuera de sincronía con su entorno, eventualmente comienzan a destacar por razones completamente diferentes. Mientras otros están exhaustos por la persecución constante, estresados por deudas acumuladas para mantener apariencias, ansiosos por el próximo pago que apenas cubrirá los compromisos, el estoico disciplinado se mueve con una calma visible. Tiene margen, tiene opciones, tiene la libertad de decir no, de esperar, de elegir, y esa libertad es magnética. Las personas la perciben aunque no puedan nombrarla exactamente. Es una cualidad de presencia que proviene de no estar desesperado, de no necesitar validación constante, de no vivir al borde del colapso financiero. Esta cualidad atrae oportunidades porque la gente quiere trabajar con quienes son estables, confiables, que no tomarán decisiones impulsivas por urgencia. Atrae relaciones saludables, porque la gente saludable busca a otras personas saludables, no proyectos de rescate. Atrae paz mental, porque la mente que no está constantemente ansiosa por dinero, tiene espacio para pensar en cosas más profundas, para crear, para conectar, para disfrutar. Pero llegar a este punto requiere atravesar un periodo incómodo, un periodo donde puede sentirse que se está quedando atrás, donde los demás parecen avanzar más rápido, disfrutar más, vivir mejor. Este periodo es una prueba, y la mayoría falla aquí, precisamente en el umbral del cambio real. Abandonan la disciplina financiera porque la presión social se vuelve demasiado intensa, porque el miedo a perderse algo se vuelve insoportable, porque la narrativa de privación que han construido alrededor de su disciplina finalmente colapsa. El estoico que logra atravesar este periodo hace algo diferente. Replantea completamente la narrativa. Ya no ve la disciplina como privación, la ve como inversión. Cada momento de no gastar impulsivamente no es algo que se pierde, es libertad futura que se compra. Cada mes de vivir por debajo de las posibilidades no es sacrificio, es construcción de opciones. Cada decisión de no seguir las tendencias no es quedarse atrás, es mantener el propio camino. Este replanteamiento narrativo es crucial porque los humanos viven en historias, y la historia que se cuenta sobre las propias acciones determina si pueden sostenerse o no.
Mientras la historia sea de privación y sacrificio, la disciplina será una batalla constante y agotadora. Cuando la historia se convierte en una de poder personal y construcción deliberada, la disciplina se vuelve natural, casi sin esfuerzo, porque está alineada con la identidad, con el sentido de quién se está conviniendo. Los estoicos tenían una pregunta que hacían constantemente para mantener esta claridad. ¿Esto que estoy a punto de hacer me acerca o me aleja de quien quiero ser? Aplicada al dinero, la pregunta se vuelve: ¿esta compra, esta decisión financiera me acerca a la vida que realmente quiero construir o me aleja de ella? Y si la respuesta honesta es que me aleja, entonces no importa cuán tentadora sea, no importa cuántos otros la están haciendo, no importa qué tan justificable parezca en el momento, la respuesta es no. No desde la rigidez, sino desde la claridad. No desde el miedo, sino desde el compromiso. Esta práctica de filtrar cada decisión a través de la pregunta de identidad es extraordinariamente poderosa, porque mueve la disciplina del dominio de la fuerza de voluntad al dominio del autoconcepto. Ya no es, debo resistir esta tentación. Es, este no es el tipo de persona que soy. Y esta segunda formulación es mucho más poderosa porque no depende de recursos de voluntad que se agotan a lo largo del día. Depende de identidad, que es constante. Quien se ve a sí mismo genuinamente como una persona financieramente disciplinada no necesita luchar contra cada impulso. Simplemente actúa desde esa identidad y la acción correcta fluye naturalmente. Existe un momento en el camino de la disciplina financiera estoica donde algo fundamental cambia, y es importante reconocer este momento porque es el punto de inflexión entre esfuerzo constante y flujo natural. Este momento llega cuando la disciplina externa se convierte en orden interno, cuando lo que comenzó como reglas impuestas se transforma en preferencias genuinas. Al principio, no gastar impulsivamente requiere represión activa, un no constante contra los impulsos. Pero después de meses y años de práctica, algo extraño sucede. Los impulsos mismos cambian. La persona comienza a sentir genuinamente menos atracción por compras innecesarias. No porque se fuerce, sino porque ha experimentado directamente, repetidamente, que la satisfacción de esas compras es superficial y fugaz, mientras que la satisfacción de mantener la disciplina es profunda y duradera. Esta transformación de las preferencias no puede forzarse, solo puede cultivarse mediante experiencia repetida. Es como el gusto por ciertos alimentos. Al principio, lo saludable puede no saber tan bien como lo procesado, pero con exposición consistente, el paladar cambia y eventualmente lo saludable no solo sabe bien, sabe mejor. Lo mismo sucede con las preferencias financieras. Al principio, gastar puede sentirse mejor que ahorrar, pero con práctica consistente, la experiencia de ver crecer los ahorros, de sentir la seguridad que proporcionan, de experimentar la libertad que otorgan, se vuelve más satisfactoria que cualquier compra impulsiva. Y cuando esto sucede, cuando las preferencias internas se alinean con los objetivos a largo plazo, la disciplina deja de ser una batalla. Se vuelve natural, casi sin esfuerzo, porque ahora se está haciendo lo que genuinamente se prefiere hacer. Los estoicos llamaban a este estado vivir de acuerdo con la naturaleza, pero no la naturaleza en el sentido de impulsos primitivos, sino la naturaleza en el sentido de la propia mejor versión, el yo más elevado, más sabio, más libre. Y enseñaban que este estado no se alcanza mediante represión de la naturaleza inferior, sino mediante educación de la misma, mediante exponerla repetidamente a experiencias que le enseñan qué realmente satisface y qué no. Esta es la diferencia entre disciplina inmadura
y disciplina madura. La inmadura es rigidez, es control constante, es batalla perpetua contra uno mismo. La madura es flexibilidad, es alineación interna, es paz, porque ya no hay conflicto entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer. Marco Aurelio describía este estado como tener una ciudadela interna inexpugnable, no porque fuera dura como piedra, sino porque estaba completamente ordenada, completamente alineada, completamente en paz consigo misma. Y desde esa ciudadela interna, todas las acciones externas fluían con naturalidad. No había necesidad de forzar, de luchar, de reprimir constantemente. Simplemente se actuaba desde el centro y las acciones eran correctas porque el centro era correcto. Aplicado a las finanzas, esto significa que la persona con disciplina madura no necesita recordatorios constantes, no necesita aplicaciones que bloqueen compras, no necesita accountability externo, tiene accountability interno. Su propio sentido de identidad, su propio compromiso con la vida que está construyendo, es suficiente guía, y esto no es un estado místico inalcanzable, es el resultado natural de años de práctica consistente. Porque el cerebro es plástico, se adapta a lo que se practica. Si se practica indulgencia constante, el cerebro se adapta para desear cada vez más. Si se practica disciplina constante, el cerebro se adapta para encontrar satisfacción en ella. Esta es una verdad neurocientífica que los estoicos intuyeron hace milenios. Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y los hábitos moldean las preferencias. Las preferencias moldean las decisiones moldean la vida. Todo comienza con disciplina, pero con suficiente práctica, la disciplina se vuelve invisible, porque se ha integrado completamente en quién se es. Y en ese punto, la pregunta ya no es cómo mantener la disciplina. La pregunta es, ¿qué más es posible ahora que la energía previamente gastada en batalla interna está liberada para creación externa? Porque ahí está el verdadero premio de la disciplina estoica. No es solo estabilidad financiera, aunque eso llega. No es solo acumulación de riqueza, aunque eso también llega. El verdadero premio es la liberación de energía mental y emocional que antes estaba atrapada en conflicto interno, en impulsos no examinados, en ciclos destructivos. Esa energía, una vez liberada, puede dirigirse hacia lo que realmente importa. Crear valor en el mundo, construir relaciones profundas, desarrollar maestría en un campo, contribuir a algo mayor que uno mismo. Esta es la promesa completa de la disciplina estoica aplicada al dinero. No es simplemente una estrategia para tener más, es una puerta hacia ser más, hacia vivir desde el potencial completo en lugar de desde la fracción fragmentada por impulsos y distracciones. Y quien cruza esa puerta descubre algo sorprendente. El dinero sigue importando, sigue siendo útil, pero ya no tiene poder sobre la paz interna. Puede estar o no estar, puede aumentar o disminuir, pero el centro permanece tranquilo porque la verdadera riqueza ya está establecida en el carácter, en la capacidad, en la claridad de propósito. Esta es la libertad que los estoicos buscaban, y es exactamente tan accesible hoy como lo fue hace 2000 años. No requiere circunstancias especiales, no requiere privilegios, no requiere suerte. Requiere solamente decisión, práctica y paciencia. Decisión de comenzar, práctica consistente para construir el músculo, paciencia para confiar en el proceso a largo plazo sin buscar resultados instantáneos. Estos tres elementos, sostenidos en el tiempo, inevitablemente producen transformación, no porque sea magia, sino porque es así como funciona el cambio humano real. Paso a paso, día a día,
elección a elección, hasta que un día se mira hacia atrás y la persona que se era al principio es casi irreconocible. No porque se haya convertido en alguien diferente, sino porque se ha convertido en la versión más verdadera, más libre, más poderosa de quien siempre tuvo el potencial de ser. Y esa persona, forjada en la disciplina diaria, sostenida por principios estoicos, guiada por claridad de propósito, es magnética para todo tipo de abundancia. No solo financiera, aunque esa ciertamente llega, sino abundancia de paz, de relaciones genuinas, de oportunidades significativas, de satisfacción profunda, porque ha aprendido el secreto que el mundo moderno intenta ocultar. La felicidad no viene de conseguir más, viene de necesitar menos. El éxito no viene de perseguir objetivos externos, viene de construir excelencia interna. Y la riqueza no viene de acumular posesiones, viene de poseer claridad sobre qué realmente importa y la disciplina para vivir en coherencia con esa claridad. Esto es estoicismo del dinero, no una filosofía abstracta, sino una práctica concreta que transforma la relación con los recursos, con el tiempo, con uno mismo, y está disponible ahora, en este momento, para quien tenga el coraje de comenzar.